Cordial saludos, tutor y compañeros. Este es mi trabajo sobre los fundamentos químicos y biológicos, presentado por Claudia Valentina Ruiz Guzmán, del CEDAT de Ibagué, al tutor Álvaro Daniel Sarrial. Manejamos 4 biomoléculas en este trabajo. Presentaremos las siguientes, cuáles son carbohidratos, lípidos. Carbohidratos son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación. Estos ayudan a proporcionar energía al cuerpo, o sea, proporcionan energía por los azúcares y la glucosa, cuáles son los fundamentos de ellos. Los veremos a continuación. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en carbohidratos complejos, son polisacáridos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos. Dentro de este grupo encontramos la celulosa, hemicelulosa, almidón, etc. Se caracterizan por ser absorción lenta, o sea, se absorben muy lento. ¿Cuáles son las alcachofas, el brócoli, los plátanos, la patata, el sésamo y las manzanas? La siguiente veremos de los carbohidratos simples. Los carbohidratos simples, dentro de este grupo encontraremos los monosacáridos y disacáridos. Por ejemplo, la glucosa, que es el azúcar, cual va por la sangre y nos da energía. La segunda es la fructosa, que también la fructosa mantiene el azúcar en la sangre. La tercera es la sacarosa, la maltosa y la lactosa se caracterizan por absorberse rápidamente en el organismo. El azúcar de mesa, la miel, la leche, el maíz y la manzana, que también estamos hablando de glucosa porque la manzana tiene una glucosa natural, un azúcar natural. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, que son de 6 carbonos, glucosa, fructosa y galactosa. Los pentazos son de 5 carbonos, que es ribosa, silosa y aribonosa. Y ya siguen los siguientes que pueden estar leyendo. Funciones de los carbohidratos. Hay muchas funciones de los carbohidratos, pero se caracterizan en función energética. Los carbohidratos son principalmente fuente de energía para nuestro organismo. Cada gramo aproximadamente da 4 kilocalorías. Funciones ahorradoras. La glucosa es indispensable para mantener la integridad de los tejidos nerviosos, siendo la única fuente de energía utilizada por el cerebro. Una cantidad mínima de carbohidratos, aproximadamente 80 gramos al día, es necesario para evitar la destrucción de proteínas y cetogénesis, producción de las acetonas a partir de las grasas. La función ahorradora es cuando nosotros consumimos un café, una manzana, que sentimos que nos da energía, que mantenemos despiertos, que no nos dormimos. Eso es lo que corresponde al carbohidrato. Si hablamos de funciones energéticas, es la que nos da como el impulso de seguir trabajando y nos da calorías para seguir quemando en el trabajo, en la actividad que nos encontremos. Vamos a hablar de la función plástica. Los carbohidratos forman parte de algunos tejidos, por ejemplo, las pentosas forman parte de los ácidos nucleicos, otros forman parte de las membranas de los capilares, sanguíneos, los tejidos nerviosos, y otros forman parte de los tejidos conectivos. Cada función depende del carbohidrato que consumamos. Asimismo, va la función de cada tejido. Los capilares sanguíneos con unos carbohidratos pues, nos ayudan al crecimiento del pelo, otro para el crecimiento de las uñas, para el cerebro, así sucesivamente. La función de la fibra es dietética. Los efectos de la fibra en la función gastrointestinal son variadas. Estas funciones dependen de su solubilidad y otras propiedades físicas, químicas como viscosidad, capacidad de retención de agua, interacción con sales bilares y capacidad de ser utilizadas por la flora intestinal. Como acabamos de leer, la fibra dietética es la que nos ayuda a tener un sistema digestivo más favorable, cuáles son los cereales, a no retener líquidos, a que nuestro sistema digestivo esté totalmente regulado y le podamos meter alimentos sanos. La química del carbono, de los carbohidratos. Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía con la que cuenta tu organismo. Para vivir, los carbohidratos son macronutrientes que poseen una estructura química y composición especial que es necesario que conozcas para que entiendan cómo funcionan. ¿Cómo funciona un carbohidrato? Bueno. ¿Cómo están compuestos los macronutrientes? Los macronutrientes están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno.
Fórmula general de los carbohidratos. Por otra parte, tenemos la fórmula general es CH2O, estructura química de los carbohidratos. Ahora bien, aunque la fórmula CH2O, debemos saber que la estructura química de los hidratos C carbono dependerá del tipo de azúcar de que se trate. Por tal razón, para entender es necesario que conozcas cómo se clasifican los carbohidratos. Como vimos, hay carbohidratos simples y otros complejos. El mismo, así como digiere el organismo, no todos tienen el tipo de azúcar, o sea que pueden cambiar de fórmula dependiendo del carbohidrato que nosotros consumamos. Clasificación de los carbohidratos. Se clasifican en monosacáridos que poseen 4, 5 o 6 carbonos, disacáridos que también poseen carbonos y polisacáridos. Ahí como podemos ver la estructura, aparecen el tipo de carbono y el hidrógeno y oxígeno que corresponde a cada uno de ellos. Lípidos. Los lípidos son un grupo de compuestos biológicos que se clasifican conjuntamente por su estructura, generalmente apolar, carbono, hidrógeno y oxígeno, que hacen que sea un poco soluble en agua. Están formados principalmente por ácidos grasos, glicerina y otros alcoholes. Suelen clasificarse en glicéridos, aceites y grasas, fosfolípidos y estengolípidos, glucolípidos, ceridos y ceras, esteroides, eternos. Las grasas y aceites son las más abundantes. Esas son constituyentes principalmente de las células almacenadas en estas. Son las constituyentes principalmente de las células almacenadoras de estos animales, plantas que componen una reversa alimentación importante de los organismos. Como acabamos de ver, los lípidos es la parte colesterol que hablamos nosotros, o sea, todo lo que tiene que ver con grasas. Hay grasas naturales, como hay grasas compuestas químicas, como podemos ver, las grasas como los aguacates, que son naturales, y las grasas compuestas, que son el aceite de cocina, que utilizamos a menudo. Clasificación de los lípidos. Los lípidos tienen como característica principal de ser hidrófobos, insolubles en agua, y los solubles en disolventes orgánicos se llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son un tipo de lípidos procedentes de animales, cumplen diversas funciones que los organismos vivientes. Es como cuando vamos a hacer un ejemplo de cuando cogemos el aceite, lo ponemos abajo de un vaso y el agua. No son solubles, depende del tipo de aceite, aunque muy pocos, creo que ninguno o muy pocos, es soluble al agua. Características generales. Los lípidos son moléculas muy diversas, unas están formadas por cadenas alifáticas, saturadas e insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi una totalidad de flexibilidad mecánica y molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. Vamos a clasificarlos y darles su característica. Esas son las características principales. Los lípidos son hidrofóbicos, se ponen en agua, están compuestos por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. A su alrededor, unidos entre sí por un enlace de hidrógeno, el núcleo de oxígeno es más grande que el de hidrógeno, presentando mayor electronegatividad. Como los electrones tienen mayor carga negatividad, la transacción de un átomo de oxígeno tiene una carga suficiente como para atraer a los hidrógenos en carga opuesta, uniéndose así el hidrógeno y el agua en una estructura molecular polar. Clasificación bioquímica. Como estamos hablando, hay tres tipos de clasificación en los lípidos. La clasificación simples, cuáles son que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, como les estaba explicando, los naturales, que son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son salados se llaman grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites séridos. Los complejos, que son fosfolípidos, fosfoglicéridos, fosfolipídios y glucolípidos. Seguimos con los lípidos insaponificables, que tenemos los terpenoides, esteroides y los prostagloides. Sus funciones biológicas en los lípidos. Función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en la reacción metabólica de oxidación, mientras que las proteínas y los glucídios solo producen
4.1 kilocalorías por gramo. Podemos ver en los carbohidratos que ellos también tienen kilocalorías. Y acá en los lípidos nos están dando un porcentaje de lípido de grasa que necesitan los carbohidratos o que constituyen un carbohidrato para darnos energía. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucopolipidos y el colesterol forman parte de las bicapas lipídicas en la membrana celular. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Función reguladora hormonal, ¿cuál es la que nos ayuda en las vitaminas, naturaleza lípida? Nos ayudan los esteroides, las hormonas, también que nos mantienen con un metabolismo en función de reproducción o actúan como vitalizantes para nuestro cuerpo. Función transportadora, que el transporte de los lípidos desde el intestino hasta un lugar de destino. Se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares, así los lipoproteínas. Función biocatalizadora, en este papel los lípidos favorecen y facilitan la reacción química que se produce en los seres vivos. Cumplen esa función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroides y las prostaglandinas. La función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo evitando que éste pierda color. Importancia de lípidos y grasas. Esta es la importancia que tenemos que tener presente, ya que cada uno de los lípidos o de las proteínas que vayamos a consumir tienen las vitaminas A, D, E y K. Son liposolubles, lo que significa que solo se pueden ser digeridas, absorbidas y transportadas junto con los lípidos. Bueno, fundamento de su estructura química es hidrocarbonada, alifática, aromática con gran cantidad de enlaces de carbono, hidrógeno, de carbono y carbono. La naturaleza de estos enlaces es 100% covalente y su momento dipolar es mínimo. Están constituida básicamente por 3 elementos de carbono: carbono, hidrógeno y oxígeno. En menor grado aparecen también en ellos nitrógeno, fósforo y azufre. Desde el punto de vista químico son esteres de ácidos grasos y formados por reacciones de esterificación entre estos y un alcohol glicerol. A cada molécula de glicerol están unidos 3 ácidos grasos, en donde deriva la palabra triglicéridos. Los ácidos grasos están formados por cadenas hidrocarbonadas en gran longitud saturadas con enlaces sencillos o insaturadas con enlaces dobles. Las grasas animales tienden a ser saturadas, mientras que la mayoría de aceites son insaturadas, excepto el aceite de palma, el del coco y de la mantequilla de cacao. Los demás aceites ya están ahí saturados, dando daños así o haciendo daño, digámoslo así, a nuestro sistema digestivo y a nuestra sangre, ya que se vuelven triglicéridos y los triglicéridos se vuelven se vuelven dañinos también para nuestra salud, el exceso. Bueno, vamos a seguir con el tema de ácidos nucleicos. El ácido nucleico se denomina ácido aquella sustancia que en disolución incrementa la concentración de los iones de hidrógeno. Cuando los ácidos se combinan en las bases permite el desarrollo de sales. Entre los diferentes tipos de ácidos aparecen los ácidos nucleicos, que se tratan de polímeros que se forman aparte de ciertos monómeros, que se relacionan a través de los enlaces fosfodiéster. Las seguidillas de estas uniones permiten el desarrollo de extensas cadenas que pueden incluir millones de monómeros. ADN. Acuérdense que el ácido nucleico está formado por el ADN y el ARN. Vamos a ver sus siguientes características. El ADN es bicatenario, está constituido por 2 cadenas polinucleotídicas unidas entre sí en toda la longitud. Esta doble cadena puede disponerse en forma de ADN del núcleo de las células eucariotas y en la forma circular del ADN de las células procariotas, así como las de la mitocondria y cloroplastos eucariotas. La molécula del ADN forma parte de la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas
de un individuo y contiene los mensajes de instrucción por las células realizadas con sus funciones, dependiendo de la composición del ADN, refiriéndose a la composición como la secuencia particular de las bases. Viendo así las características del ADN se pueden ver por las células eucariotas y por las células procariotas, dependiendo de qué célula se trate. Asimismo, se puede ver su ADN y cómo se conforma. Características del ARN. El ARN difiere al ADN, en el que pentosa de los nucleotides constituyen es ribosa en un lugar dexorribosa y en que en lugar de los 4 bases AGCT aparecen AGCU, es decir, uralio en un lugar de tiamina. Las cadenas de ARN son más cortas que la de ADN, aunque dicha característica es debido a consideraciones al carácter biológico, ya que no existen limitaciones químicas para formar cadenas de ARN tan largas como la de ADN. El ser enlace, ya que no existen limitaciones químicas para formar cadenas. El ARN mensajero se sintetiza en el núcleo de la célula y se secuencia de bases es complementario de un fragmento de una de las cadenas de ADN, actúa como intermediario en el traslado de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma, como después de su síntesis sale del núcleo a través de los poros nucleares asociándose a los ribosomas, donde actúa como matriz molde que ordena los aminoácidos. Clasificación de los ácidos nucleicos. Bueno, acá veremos la clasificación. ¿Cuáles son la clasificación del ARN? ¿Cuál es el que más porta los siguientes compuestos? Existen 2 tipos de ácidos nucleicos, ya como los vimos su definición y características. Miramos primero el de ADN. El ADN, su clasificación por el glucidio de la pentosa es diferente en cada una ribosa del ARN y dexonribosa en el ADN. Miramos a continuación la clasificación del ADN. La ADN, adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN por las hélices, mientras que el ADN tiene doble hélice. El ARN tiene una sola cadena. Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. Estas presentan una estructura cíclica que contiene carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Se dividen en 2 tipos: purinas, que son derivadas en la purina de 2 anillos, pirimidina, derivadas en el anillo de la pirimina, un anillo. Veremos a continuación la adenina presente en el ADN y RN, guanina presente en el ADN y RN, citosina presente en el ADN y RN, tiamina presente exclusivamente en el ADN y la uracila presente exclusivamente en el ARN. A continuación, como podemos ver acá, están los compuestos y cómo se componen cada una de ellas. Por ejemplo, funciones del ácido nucleico. El ácido nucleico tiene pues varios tipos de funciones, ya que es como nuestra huella dactilar, es única en cada uno de nuestros cuerpos, es donde porta la información de cómo somos, de cómo es nuestro cuerpo, porque asimismo fue la unión de 2 genes para obtener un ADN. Y ahí está nuestra toda información genética. Veremos a continuación cuáles son sus funciones en nuestro cuerpo. Principales funciones biológicas de los ácidos nucleicos y unidades en las que las forman. Del ADN, almacenar la información genética codificada en su secuencia y nucleotides y facilitar su transmisión de una generación a otra. Del ARN, llevar la información genética codificada obtenida por la transcripción del ANN desde el núcleo hasta los ribosomas, donde se traduce en una secuencia de AA. Acuérdense que nosotros vimos un tiempo una tabla, cuál era donde dividíamos los genes y así obteníamos cuál gen era el que más era predominante y cuál no. Y de por sí los hombres siempre son los predominantes, vayándonos al caso de nosotros, ¿no? El ADN es el que encarga de almacenar y el ARN es el que encarga de codificar y enviar la información directamente hacia el núcleo. La química del ácido
nucleico. La estructura química del ácido nucleico, yendo así, se forma desde la estructura del ácido nucleico se refiere a la morfología de ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. El detalle de la estructura de los ácidos nucleicos permitieron los códigos genéticos, por lo general dicha estructura desarrollada por el modelo de James Watson y de Francis Crick. Se divide en 4 niveles diferentes. La estructura primaria es la que secuencia bases nitrogenadas, que las vimos ahorita, que es el ADN, que es una cadena que no se puede romper. La estructura secundaria es el conjunto de interacción entre las bases nitrogenadas, es decir, que parte de las cadenas están vinculadas uno al otro. Entre los dos se comparten información porque uno es el que la almacena y el otro es el que encarga de dirigirse al núcleo. La estructura cuaterna es la organización de lo más alto nivel de ADN en la cromatina. Las interacciones entre las unidades del ARN en el ribosoma y espliceosoma. Ya como vemos ahí, las estructuras también se conforman de un átomo en el espacio tridimensional, teniendo en cuenta las limitaciones geométricas y las estéricas. La estructura cuaternaria es la organización de lo más alto de nivel del ADN en la cromatina. A las interacciones entre las unidades del ARN, miramos las bases nitrogenadas, cuál es la adenina, guanina, citosina, tiamina y uracila. Acá, esto es un cuadro sinóptico. Miramos los ácidos nucleicos, cómo se dividen. En un cuadro aparece el ADN formado por 4 bases nitrogenadas, pentosa, fosfato, purinas, adenina, guanina, pirimidinas, citosina y tiamina. En el otro vemos el ARN formado por 4 bases nitrogenadas, 4 bases nitrogenadas y 4 bases nitrogenadas, que cada una de esas bases se divide en purina, adenina, guanina, pirimidina, citosina, uracila y ribosa. Se pueden dar cuenta, en el último, el AN tiene la pentosa, que es la desoxirribosa, es donde también se puede almacenar su información, y el ARN en las 4 bases nitrogenadas aparece la ribosa. Miramos acá la gráfica. Los colores demuestran cómo va cada uno de sus partecitas compartiéndose una a la otra para almacenar, guardar y codificar su información. Ya acabando el tema, vamos a hablar sobre las proteínas. Las proteínas son moléculas complejas imprescindibles para la estructura y función de las células. Ellas nos dan la forma celular, dando así energías. Ya viendo así los carbohidratos y los lípidos, les va a quedar un poco más fácil entender qué son las proteínas y veremos a continuación. Las proteínas se originan a partir de la unión de otras moléculas llamadas aminoácidos. Estos se agrupan en largas cadenas y se mantienen estables por uniones químicas llamadas enlaces peptídicos. Funciones. Las funciones, como les digo, es la que lleva algunas proteínas a nuestro cuerpo. Son las que nos ayudan a tener un mejor pelo, correr más, andar más, tener una visión estable, la que se encarga de portarnos vitaminas, depende de la proteína que comamos. Miremos a continuación. Función estructural. Algunas proteínas constituyen estructuras celulares. Ciertas, como higloproteínas, forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de las sustancias. Función enzimática. Las proteínas con función enzimática son las que más numerosas y especializadas actúan como biocatalizadoras en las reacciones químicas del metabolismo celular. ¿Cuál es la función hormonal? Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina, el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en la sangre. Hormonas segregadas por la hipófisis, como la del crecimiento o la adrenocorticotrópica. Depende de las proteínas que asimismo consumamos, asimismo nos va a crecer la masa corporal, la muscular y la del sistema óseo, que es la que nos ayuda a crecer, a bajar, así mismo. Ya todo lo que acabamos de ver sobre al ácido nucleico, ya que el ácido nucleico es el que se encarga también de nuestro ADN, de saber qué carbohidrato nos gusta, qué proteína nos gusta, depende del gen genético que nos predomine.
Miremos a continuación, para terminar el caso y la exposición, la estructura química de las proteínas, que es el último diapositiva que vamos a mostrar. Las proteínas son polímeros lineales formados por la condensación de 20 monómeros, llamados aminoácidos, mediante las reacciones de la condensación por deshidratación, como todos los polimerizaciones en la célula. Pueden estar compuestas solo de aminoácidos, proteínas simples o bien llevar unido algún grupo no proteico llamado prostético para dar numerosos tipos de proteínas conjugadas al nucleoproteína, con ácidos nucleicos, ribosomas, histozonas conjugadas al núcleo proteínico, lipoproteínas con lípido de LDL y HDL, fosfoproteínas con fosforocaseína y los que veremos a continuación. De cualquier modo, todas las proteínas simples y las partes no prostéticas de las conjugadas muestran una composición media atómica: 50% carbono, 23% oxígeno, 16% N, 7% hidrógeno, 3%, y como veremos a continuación, cada uno se reparte y tenemos la estructura química de nuestras proteínas. Gracias por venir y escucharnos. Espero les haya servido y siguientes bibliografías. Por alguna duda pueden consultarlas. Que tengan muy